que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este programa Tocando Almas con Nati Gómez. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un pasado, así que esta noche nuestro invitado es Luis Fernando Tascón, a quien le damos la bienvenida. Luis Fernando, buenas noches, qué bueno tenerlo en el programa, gracias por estar aquí con nosotros. Nati, muchas gracias a ti por la invitación, enormemente complacido de hablar del Señor, porque no somos nosotros, es el Señor y que ha hecho nuestras vidas. Luis Fernando tiene un testimonio de vida muy interesante. También ayuda a las parejas, un apostolado muy bonito, junto con su esposa, que guían a las parejas. Pero entonces, antes de iniciar contando la historia de Luis Fernando, yo sí quiero que hagamos una oración, Luis Fernando, para que nos pongamos en las manos del Señor y sea Él quien dirija este programa. Claro que sí, Nati. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias, amado, te bendecimos, te glorificamos y te decimos definitivamente gracias por tenernos acá, gracias por este espacio, gracias por lo que has deseado desde el comienzo de los tiempos en hacer en cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, porque sabemos, y lo dice tu palabra, tu voluntad es buena, agradable y perfecta para quienes te aman. Y a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, te amamos, Señor, y queremos amarte cada día más. Queremos que sea tu voluntad y no la nuestra. Queremos que esa versión que nosotros vemos de nosotros, que a veces el mundo va desfigurando, sea transformada para que seamos esas versiones de personas que tú soñaste y que escribiste en el libro de la vida. Te pedimos, Padre, que mis palabras, que las palabras de Nati sean guiadas por tu Espíritu Santo, que si en algún momento hay una palabra que surja de la boca de Nati o mía, Señor, y que no venga de ti, que sea filtrada por el Espíritu Santo, que no entre por los oídos de las personas que van a escuchar, que no baje como un mensaje a sus mentes, pero tampoco que haya una revelación en su corazón, que no sea la que tú quieras dar, Padre amado. Te damos infinitas gracias por tenernos acá. Te damos gracias por permitirnos el transmitir ese testimonio de cómo has obrado en nuestras vidas y sobre todo te damos gracias porque nos haces canal de bendición para otras personas que probablemente estén pasando por situaciones similares por las que nosotros nos hemos puesto, Señor, nos ha puesto el enemigo o incluso tú has permitido para esa transformación, porque nosotros también necesitamos pasar por el crisol de la prueba, también necesitamos pasar por el crisol de la dificultad para aceptar que es en tus fuerzas y no en las nuestras, Señor, y que una vez aceptado tú nos sacas victoriosos de cada situación difícil que se nos presenta. Por ello te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias de antemano a todas las personas que en estos momentos están conectados con nosotros, también los que van a ver este programa en diferido. Recuerde que nos pueden ver todos los domingos a las 9 de la noche. Compartan este testimonio, de verdad que toquemos muchas almas. Luis Fernando, todos tenemos una historia que contar, un pasado quizás de pronto con dificultades, adversidades, pruebas. Hablemos de su historia de vida. Muchas personas quizás están aquí conectadas, expectantes, quieren saber de su testimonio. Así que cuéntenos de ese pasado que usted tuvo y cómo su vida se ha transformado en el Señor. Gracias, Nati. Pues comenzando, quisiera decirles que vengo de una familia donde realmente no tuve falencias, una familia con papá y mamá, una familia, como lo llamaría, funcional, dos hermanitas, mucho amor en la medida pues en la que lo podía recibir y lo que mis padres también podían darme, una familia bonita. Me gradué de 15 años del colegio y empezó un proceso de tomar regularmente. Posteriormente empecé a consumir drogas y eso me alejó de la relación que tenía con mis papás, obviamente. Mis papás con inmenso amor y sin saber qué hacer conmigo, pues casi que me aguantaban esa situación. Me alejé también de mis hermanitas, obviamente, porque estaba mal relacionado.
Y a pesar de que es una familia católica que crecí creyendo, pues no es compatible el mundo con el espíritu definitivamente. Y creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta. Entonces, definitivamente yo digo, me perdí porque fueron tiempos oscuros, tiempos de mucho alcohol, de muchas drogas, de malas relaciones y muchos anhelos que sé que el Señor colocó en mi corazón. Sin embargo, no me sentía merecedor, no me sentía hijo, no sabía qué era ser hijo. Entonces, pesaba más como el saber que hay un Dios, un Padre, no lo consideraba Padre tampoco, pero sabía que había un Dios. Y pensaba más bien en ese juicio, en cómo me miraba por mis comportamientos y no entendía que su amor probablemente me iba a abrazar, me iba a perdonar. Ahora que conozco un poco la palabra, sé que a él se le olvidó que se le olvidó, pero el mundo nos vende una cosa totalmente diferente y yo era sumido en el mundo y muchas veces me sentía perdido, me sentía que no me gustaba, me sentía que no era la persona a la que Dios le iba a regalar una familia, le iba a regalar una esposa, le iba a regalar una familia que era uno de esos anhelos, porque yo veía a mis papás y el núcleo familiar que teníamos, y un anhelo de mi corazón era tener una familia como la de mis padres, pero por la forma y el estilo de vida que tenía, pues no me sentía merecedor, entonces era un ciclo. Yo pensaba en algún momento me voy a juiciar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de estar con estas malas compañías, pero después me miraba y el espejo no me mostraba algo que me gustara. Tanto así que yo en algunas ocasiones pensaba, y bueno, ¿y qué sería donde esto se acabe? Donde yo me estrelle en la moto, donde haga algo que termine esto, porque era un sinsentido realmente mi vida, Nati. Luis Fernando, toda esta situación lo llevó a usted a distanciarse de sus hermanas, de su familia. ¿Cómo fueron esos momentos en los que usted estuvo tan distante de ellos? Bueno, fue complejo realmente porque estaba enfermo, ¿cierto? Tanto alcohol, tantas drogas eran una enfermedad obviamente física, pero también espiritual. Cuando nosotros sentimos que vamos a ser señalados, yo tengo un problema, aún lo tengo y el Señor sigue trabajando, y es que tengo un ego grande. Soy soberbio, como me gradué pequeño y siempre me dijeron, usted es muy inteligente, usted es muy inteligente, usted es muy inteligente, pues el hecho de no sentirte tan inteligente o no mostrarte inteligente, pues te destruye ese ego que me habían creado en el mundo, ¿cierto? Entonces parte de ello era ese silencio y ese yo sentirme enfermo, sentir que yo no podía, sentir pena del mismo Dios y decirle, ven que yo no soy capaz con esta situación. Entonces yo casi que vivía solo. Yo tenía contacto con mis papás, mi mamá me decía con inmenso amor, ya está la comida, ya está el almuerzo, ya está. Y yo bajaba al piso de mis papás y almorzaba, pero permanecía en mi cuarto. Cuando no estaba en mi cuarto estaba trabajando o estaba con las malas influencias entre semana, a veces semanas enteras, con la misma rutina de tomar, de consumir, de no dormir por lo que consumía, levantarme a trabajar y así 5 o 6 días, descansar un día y volver a la misma rutina. Entonces, tengo una hermanita que yo le llevo 3 años. Realmente fui muy buen hermanito hasta que ella tuvo por ahí 15 o 16 años. Y con la pequeña, pues era un mini-mí. Era rockera, como yo era rockera, le gustaba tomarse las cervecitas. No era de salir a algo exclusivo, sino sentarte en una acera. Y fue muy curioso porque hace probablemente unos 3 años, 4 años o más, donde trabajaba les pidieron pues como a las personas que nos conocían y que nos aman una carta. Y en esa carta mi hermanita menor pues precisamente me colocó eso, que me extrañaba. Y fue un golpe duro porque yo sabía que básicamente yo era como ese motorcito, como ese bastoncito, como ese ejemplo a seguir. Durante muchos años oculté esto, pero cuando ella se dio cuenta de este consumo, de estas amistades, ella no se alejó de mí, fui yo quien me alejé porque yo decía, pues no soy esa persona o esa imagen que yo construí para mi hermanita y básicamente por pena y por no arrastrarla pues como a esto, yo me alejé de ella. Entonces fueron momentos muy solos y a esto nos lleva precisamente este mundo porque en el mundo las personas están con vos cuando tenés dinero, cuando tenés un plan chévere dentro del mundo, pero cuando no tenés dinero o no hay un plan o querés hacer algo sencillo, pues te encontrás con que realmente las personas de ese modo de vida y ese día a día no son realmente amigos, son simplemente compañeros de un mal viaje.
¿Cómo hizo usted para salir de esa situación de las drogas, el licor y buscar de los caminos del Señor? Si bien usted venía de una familia o viene de una familia muy funcional, no disfuncional, sino funcional, y también muy católicos, espirituales, ¿cómo fue que hizo usted para acercarse al Señor? Por medio de ellos, las oraciones que ellos hacían también me imagino que tuvieron mucho que incidir en su vida, o por medio de amistades que lo acercaron a alguna comunidad. Bueno, en este caso puntualmente fue, supongo yo que las oraciones de mi mamá, ¿cierto? Y de mi papá, porque son muy orantes y siempre decían, ay, mi hijo, siempre con mucho amor, como te digo, y sé que oraban mucho por mí. Realmente yo te cuento que a mi esposa, a Kate, que también hace parte de la comunidad en la que servimos, la conocí en el mundo también. Ella quedó en embarazo, yo ya tenía una niña con la que no fui un buen padre, no fui un padre cercano, porque vivía en el mundo. Entonces, Kate quedó en embarazo y yo sentí que era la oportunidad que me estaba dando, ni siquiera se lo atribuía a Dios en ese momento, que era una oportunidad que me da la vida para ser un buen papá y para vivir la paternidad, porque era un anhelo finalmente mío. En medio del embarazo de Kate, de Samu, yo decía, escucha, yo no me gusto, yo qué le voy a dar a este niño, porque ni siquiera decía es un hijo de Dios, sino qué le voy a dar a este niño, no quiero que crezcan en esas condiciones, pero yo ya llevaba un proceso de aproximadamente 20 años consumiendo drogas, tomando, y a veces, como yo te decía ahorita, eran 15 días, una semana completa, una adicción bastante grande. Yo cuando cuento esto, a veces la gente espera ver a alguien eh, físicamente más acabado. Yo en este momento tengo 44 años y probablemente la gente espera ver a alguien más flaco, más acabado, ¿cierto? Pero el Señor fue muy bonito. Yo en una acera, en medio de un guayabo, le dije, Señor, no me gustó. A mí me dijeron que tú eras un Dios de retos. Yo soy un reto para ti, supongo yo, porque cambiarme a mí es una cosa extremadamente difícil. Se lo dije un día viernes, de eso hace 7 años aproximadamente, un día viernes en una acera. Al día siguiente iba para una finca con amigos del mundo y cuando íbamos en el carro de uno de ellos me decían, ¿quieres algo? ¿Quieres tomar algo? No, no quiero. Finalmente no fui a la finca y todo el fin de semana pasé muy indispuesto, vomitando, yendo al baño y yo pensaba que era que estaba muy indispuesto. Cuando al martes volví, me encontré con esas amistades, pues me ofrecieron, ¿querés tomarte un aguardiente? No, no quiero. ¿Querés una pola? No, no quiero. ¿Querés darte un pase de cocaína? No, no quiero. Y entendí en ese momento que el Señor me había liberado. Después de 20 años, yo le dije a él, cámbiame, y él estaba esperando, yo creo que durante esos 20 años, que yo le dijera precisamente que yo hiciera esa apertura y que le dijera, entra a orar. Porque yo se lo dije un viernes y al martes yo estaba, después de 20 años de consumo de alcohol, de drogas, yo estaba como si nunca hubiera tenido esa necesidad, nunca hubiera tenido esos vicios. Cuando se fue el vicio del consumo de drogas, que era lo que me, digamos así, me hacía inclinar por el alcohol, pues también dejé entonces de tomar. Entonces pienso que fue un espacio sobrenatural, un espacio en el que el Señor dijo, eso era lo que yo necesitaba escuchar, no fue las palabras precisas, pues, ni las más amables, incluso con Dios. Pues yo le dije, soy un reto para ti, me dijeron que era un Dios de retos, yo no me gusto, entonces, pues, no hallo más solución. Incluso a veces nos pasa a los seres humanos que buscamos soluciones en el mundo, en el ángel, en la velita, sabiendo que el Señor está ahí, sabiendo que Dios está ahí con inmenso amor. Y cuando le dije, listo, lo acepto, tú puedes hacerlo, él lo hizo y acá estamos. Luis Fernando, increíble, qué bonito. Dios es un Dios misericordioso. Cómo se valió de esa situación y usted tuvo esa liberación por medio de esos síntomas que presentó y adicional le regaló esa fuerza de voluntad para decir no, porque después de usted estar permeado y rodeado de todo ese tipo, ese ambiente de personas que quizás lo estaban llevando, por decirlo así, sí, a un abismo, y usted ser capaz de renunciar a ello, definitivamente fue la voluntad que Dios le permitió a usted sentir en ese momento. Usted hoy día tiene un hogar constituido, conformado, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo lleva usted ese proceso de oración y cómo se acerca usted al Señor con su esposa? Porque ustedes también hacen un apostolado muy lindo con las parejas
Entonces, hablemos de esa experiencia de ustedes como pareja y hace cuánto que conformaron este hogar. Bueno, nosotros desde el 2016, 2015 vivimos pues juntos, en el 2018 que empezamos a caminar muy en serio con el Señor a raíz de un milagro que nos hizo básicamente. Nosotros vivimos en una casa, un apartamento, donde hay unas escaleras muy estrechas en forma de caracol que a la gente le da miedo subir literal. Yo me demoré 6 meses para subir con confianza por allí y en cierta ocasión cuando Samuel estaba muy pequeño, por un descuido mío, él gateó y se sentó justamente al borde de las escalas. Ahí enfrente hay un parquecito que a él le ha gustado mucho siempre, de hecho me está esperando para salir un ratito al parque y no se movió de ahí. Y por esos días mi esposa Caterina y yo vimos un informe de noticias donde una niña por unas escaleras muy similares lamentablemente se cayó y se mató. Entonces nosotros dijimos, pucha, esto es el Señor diciéndonos hay que estar más pendientes de Samuel, pero también más pendientes de él. Y empezamos un proceso de acercarnos al Señor, de buscarlo sin guía, sin dirección, que incluso por esos días mi mamá desde el desconocimiento nos mandó un ritual de ángeles. Entonces hicimos el ritual de ángeles y empezamos a encontrar plumas acá por toda la casa. Después entendimos que habíamos abierto una puerta, no sabíamos qué tipo de ángel realmente había ingresado, entonces pues tocó hacer como una liberación de la casa. Por esos días acá te la invitó una amiga a una comunidad muy bonita donde aprendimos mucho, una escuela de formación de servidores, y era el Señor que nos quería mover hacia allá. Katy inmediatamente fue porque estaba pues como con ganas de conocer y un anhelo incesante de tener al Señor en su corazón. Yo la primera vez le dije, amor, estoy indispuesto, a mí no me gustan esas cosas, allá la gente se desmaya y pues no me gusta. A los 8 días volví y me dijo, amor, súper bacano, vamos. Yo realmente fui, le soy bien sincero, como para decirle a ella, mira, ya fui, no me gustó y no vuelvo. Y me encontré con dos testimonios que literalmente les confieso, yo casi que miraba hacia atrás a ver si había alguien más detrás de mí, porque sentí que cuando estos dos chicos daban su testimonio, me estaban hablando a mí. Incluso yo sentía que establecían un contacto visual. Entonces el Señor me movió, me dijo, hay personas incluso más jóvenes que pasaron por esas situaciones. Dios les ayudó. En este grupo oraron por mí alguien que yo conocía que no sabía que era una persona de Dios. Entonces me enamoré de ese grupo, estuvimos allí mucho tiempo. El Señor le colocó a mi esposa el compartir reflexiones con 5 amigas inicialmente y las compartí a través de un grupo de WhatsApp. Y ese grupito fue creciendo a llegar hasta 170 personas aproximadamente. En este momento, pues hay menos, hay personas pues que se han movido, pero se conformó un grupo de oración que el Señor nos puso a nosotros como a pastorear, a ministrar a estas personitas. Y en un momento determinado, pues salimos de este grupo, de esa escuela de servidores, que el Señor nos colocó allá para servir. Consolidamos este grupo. Actualmente es un grupo que es netamente católico, adherido a la parroquia por la cual nosotros vivimos acá cerca de la casa. Y cuando salimos de ese grupo, igual sentíamos esa necesidad de ser pastoreados, ¿cierto? No es rueda suelta por ahí y hay muchas personas que nos pueden aportar en el crecimiento. Jesús nos mandó a hacer iglesia, a hacer comunidad. Y por obra y gracia de Dios, una bendición del Señor, dimos con la comunidad en la que estamos actualmente. Es una comunidad que nos ha aportado mucho también, donde nos hemos sentido muy amados, donde el Señor me cumplió uno de los anhelos de mi corazón y es que mi esposa se acercase más al sacramento de la Eucaristía, que conociese más a nuestra Madre María, porque yo le decía que parecía una evangélica. Entonces, eso fue un proceso bonito, un proceso de acercarse ella a la iglesia, un proceso de acercarse a María. Y allí, pues, conocimos a unas personas que son parte del Ministerio de Parejas y nos invitaron a ser parte de este ministerio. Entonces, yo actualmente estoy en el Ministerio de Parejas, estoy dirigiendo una de las pequeñas comunidades eclesiales de la comunidad y es muy bonito porque el Señor, pues, ves mi estilo de vida, que probablemente, como dice uno en el mundo, no dan un peso por mí, pero el Señor se vale precisamente de eso que fuimos, de ese que cuando miramos hacia atrás a veces las personas podrían mirar y mirar con vergüenza. Cuando yo miro hacia atrás, yo miro
quién era, pero veo a el de ahora que aún mucho por mejorar, pero definitivamente el Señor utilizó todas esas vivencias, porque en ocasiones, por ejemplo, incluso me he sentado con personas de la calle a conversar, hemos ido a hogares de paso para que ellos vean que no es una situación única y que el Señor sí transforma, el que el Señor sí saca. Con el tema de la pareja es muy bonito porque Kate y yo duramos un mes de novios. O sea, ese fue el noviazgo, un mes y quedó en embarazo, literal, así full mundo, ¿cierto? Pero el Señor tenía otro propósito, yo no le gustaba, cuando ella estaba en embarazo decía, pues yo soy feo, ella decía, lo veo súper feo, me veía súper feo, tenía una mala actitud conmigo, pero el Señor tenía otros planes. A mí me encanta un versículo de Proverbios que dice, muchos proyectos hay en el corazón del hombre, pero solo los planes de Dios se realizan. Y ni nosotros ni nadie hubiera pensado que dentro de esos planes del Señor estaba juntar dos personas del mundo, transformarlas para hacer testimonio vivo y más allá de ello, ponerlas a servir. Entonces es muy bonito porque hemos vivido situaciones difíciles, situaciones de desconfianza, situaciones de gritos, de querer acabar con la relación, pero el Señor ha ido puliendo esa relación, tanto así que en ese momento estamos en ese ministerio de parejas y muchas de las cosas del día a día que uno vive, que muchas veces silencian y que muchas veces las parejas están viviendo, pero por pena del otro o por pena de buscar y que alguien se dé cuenta de cómo están viviendo su relación, pues acaban es terminando de fraccionar o de romper la relación. Entonces, ¿qué hacemos a través del Ministerio de Parejas? Muchas veces son temas, obviamente, catequéticos, pero hay mucho de lo testimonial, hay mucho de lo que es la vivencia personal, hay mucho de entender, por ejemplo, el diseño del hombre cabeza y la mujer corazón, hay mucho de entender que a veces las cosas que uno da por sentadas es bueno manifestarlas. Entonces, todo eso lo hemos vivido Katy y yo. La paternidad también, pues ella anhelaba ser mamá, yo anhelaba una familia. Entonces, fuimos dos personas que teníamos un anhelo, una semillita que en nuestro corazón, pero que no se materializaba precisamente por la forma en que vivíamos. Nos creíamos merecedores. Ahora, pues yo tengo esa familia que son esa familia parecida a mis papás y Katy tiene a Samu. Yo lamentablemente en algún momento, y eso también es parte con nuestro testimonio, tuvimos a Samuel y como a los 6 meses me operé. Estamos en un proceso buscando cómo reversar la operación y abrirnos a la vida porque entendemos que el Señor es el que debe disponer realmente y si Él nos quiere como administradores de más hijos, pues bienvenido sea. Entonces, ayudando a las parejas, sirviendo en la comunidad, tratando de mostrar cómo el Señor ha transformado, cómo el Señor nos ha hablado, cómo hemos afrontado incluso situaciones difíciles, que las personas sientan que el Señor sí transforma, que es humano y cuando de verdad sentimos que somos lazo de tres hilos, pues es más fácil porque somos más firmes, estamos más fuertes en el Señor. Luis Fernando, qué bonito testimonio y qué bonito apostolado y ver cómo ustedes, por medio del testimonio que ustedes tienen, pueden ayudar a tantas personas. Ustedes a esas parejas que han evangelizado, a quienes han guiado, ¿hay de pronto un caso particular o casos particulares en los que han logrado tocar esos corazones de esas parejas y que sus relaciones se restauren? Sí, Nati, ha sido muy bonito porque finalmente no hay que utilizar a veces palabras o a veces conocimientos, sino esa vivencia personal, ir a hablar con las personas, entender que básicamente nosotros como seres humanos somos perfectos para el Señor, así nos ama. Pero en nuestra imperfección nosotros siempre debemos mirar es al otro como ese hijo amado del Señor. Muchas veces lo que hace que las relaciones se rompan, que las relaciones no fluyan, es mirar siempre hacia adentro, pensar en primero yo, segundo yo y tercero yo. Hemos tenido casos de personas a las que hemos acompañado a través del ministerio o personas con las que simplemente en algún momento un conocido nos dicen, vení, es que hay una pareja que está así y quiere hablar. Eh, es bonito porque finalmente el Señor no nos llama como a cosechar esos frutos, pero nos ha permitido ver restauraciones, nos ha permitido ver, en ocasiones no tenemos más contacto con unas personas porque a veces ni las conocemos, pero sentimos que se sembró una semillita y después recibimos comentarios o nos escriben estas personas diciéndonos, lo vamos a intentar, esto ha cambiado, muchas gracias por disponer nuestro tiempo y finalmente al ser humano eso es lo que más nos cuesta, dar de nuestro tiempo
y no entendemos que ni siquiera somos dueños del tiempo. A veces no se lo volvemos al que nos está dando el tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros acompañamos con una palabra de aliento, con salir a tomarse un café, con escuchar, es fundamental, pues probablemente el Señor esté obrando a través de esa escucha, de ese cafecito, de esas risas, de ese momento, y no necesariamente tenemos que hacer una terapia psicológica o algo, porque muchas veces buscamos esas soluciones, como te digo, en cosas muy elaboradas, muy estructuradas, y el Señor también está en lo simple. Luis Fernando, por último, para cerrar con el testimonio, ¿qué decirles a aquellas personas que quieren dar un salto, que quieren acercarse a Dios, pero que a veces como que no son capaces o temen o el mundo los arrastra mucho? Eso desde la parte de su testimonio, lo que usted nos contó al principio de la vida del licor, de las drogas, como un testimonio como para aquellas personas que se identifican con ello. Y el otro consejo que quiero también pues que les demos a quienes nos están viendo son aquellas parejas que de pronto quizás han querido como acabar con su relación o que andan en conflicto, en discordias o que quizás no se entienden cómo lograr como que estas parejas busquen ese encuentro con el Señor y caminen juntos de la mano de Dios. Bueno, a las personas que han pasado por situaciones o que incluso estén pasando por las situaciones que yo pasé, es buscar ese motor. Yo busqué ese motor en ese anhelo de tener familia, encontré ese motor en mi niña que ya está grande, la que no fui un buen papá, busqué ese motor en ese niño o en ese hijo que venía en camino y entendí que no soy yo solo, ¿sí? Y muchas veces cuando uno está sumido en drogas, en alcohol, pues sí pensás en las otras personas, pero no te sentís merecedor de ellos o no tenés esa misericordia contigo mismo, entonces no tenés un motor, no tenés como ese ancla o ese polo a tierra. Entonces cuando sientan esos momentos, como hice yo pensé en esos polos a tierra, pensé en esas otras personas que dependían de mí y definitivamente dije al Señor, yo no puedo, son 20, 21 años en esto, pero me dijeron que vos sí podías. Y efectivamente cuando tú le entregas al Señor un área de tu vida, ojalá toda, Él entra y transforma, porque Él anhela que nosotros seamos esas versiones que Él soñó de nosotros y que escribió en el libro de la vida. Para esas parejas que tienen fracturas, no digo discusiones, no digo momentos malucos, porque es parte de la humanidad, pero cuando sienten que ya no dan más, busquen ayuda en donde realmente la debemos buscar. Cuando tú estás en problemas matrimoniales, hombre, y vas y buscas consejo en el amigo bebedor, probablemente vas a llegar prendido, vas a llegar oliendo feo y va a ser peor. Cuando tú estás en problemas, mujer, con tu pareja y vas y buscas en el consejo y es esa amiga que ha pasado por muchos novios, pues puede ser tu amiga, pero probablemente no sea el consejo que el Señor anhela que tú recibas. Entonces es importante buscar no en nosotros mismos, porque el ser humano tiende a justificarse desde su ego. Y cuando vayamos a buscar consejo por fuera, que no sean personas del mundo, ojalá. Y si caminan en el mundo porque caminamos en el mundo, pues que hayan tenido un proceso con el Señor, que los amen a ustedes realmente, porque muchas veces buscamos consejo donde lo queremos escuchar y que no es precisamente el consejo que nos va a ayudar a seguir construyendo nuestra relación. Entonces, cordialmente abiertas las puertas de mi hogar, por ejemplo, de la comunidad Nati, no sé si se puede decir el nombre, y el ministerio. Sí, en Corunum, claro que sí. Por uno, en el Ministerio de Parejas, y allá vemos alrededor de 13, 14 parejas siempre dispuestas a servir, a acompañar. Realizamos actividades grupales cada 15 días, donde muchas personas, por ejemplo, han ido en unión libre y el Señor, por medio de las charlas y de las catequesis, han decidido decirle sí al Señor en el altar, ¿cierto? Personas con relaciones fracturadas que han entendido que hay que amar al otro no solamente en los buenos momentos, sino también en los momentos de dificultad. Que hay que amar al otro con lo que nos gusta, pero también con lo que no nos gusta, porque hace parte de. Entonces, cordialmente invitados. Luis Fernando, muchas gracias por contarnos su testimonio, su experiencia. De verdad que me place tenerlo aquí en el programa. Dios lo siga bendiciendo, al igual que a su esposa, que sigan evangelizando y acercando muchas almas a Dios. Y bueno, hasta una próxima. Gracias por haber estado aquí. Bien, muchas gracias a ti por la invitación. Dios te bendiga y que
sigas haciendo este programa tan bonito, porque definitivamente a eso estamos llamados, Nati, a tocar almas. Muchas gracias, Luis Fernando, y gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Tocando Almas con Nati Gómez, y todos los domingos a las 9 de la noche tendremos un testimonio de vida interesante y también temas de psicología. Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez.